Bienvenidos a Perú Educado para un Mundo Mejor. Hoy nos metemos de lleno en un debate teológico fascinante, que fue documentado en un vídeo del canal Palabra Cortante. La escena es la siguiente. Unos testigos de Jehová llegan a casa de un hombre llamado Hussein para hablar sobre la divinidad de Cristo. Ya habían estado antes y hablaron con su mujer, a la que parece que la pregunta la pilló un poco por sorpresa. Pero esta vez Hussein está preparado. Y lo que sigue es una conversación intensísima, basada, ojo, únicamente en las Escrituras. Para que nos hagamos una idea de cómo vamos a desgranar esto, aquí está la hoja de ruta. Primero veremos el desafío que lo empieza todo. Después nos sumergiremos en los dos argumentos bíblicos principales que se ponen sobre la mesa. Luego cambiaremos un poco el foco para analizar la parte más humana del debate. Y para terminar, lo dejaremos todo bien atado con las tres conclusiones clave. Venga, vamos al lío. Bueno, pues todo arranca cuando los testigos de Jehová vuelven a esa casa donde ya habían hablado con la esposa, pero esta vez quien abre la puerta es su marido, Hussein. Y él, a diferencia de ella, viene con los deberes hechos, está totalmente preparado para abordar la gran pregunta que le traen, la divinidad de Cristo. Se prepara para un diálogo a fondo, con la Biblia como único árbitro. Y aquí la tenemos, la pregunta del millón, directa, al mentón. Esto se convierte en el centro de gravedad de toda la conversación. No es una pregunta al aire, ¿eh? Es un desafío en toda regla que exige una respuesta con versículos en la mano. Y esta pregunta obliga a Hussein a construir paso a paso un caso bíblico para defender su postura de que Jesús es efectivamente Dios. Aquí es donde empieza el verdadero debate. El primer gran argumento que se presenta es muy interesante, porque se centra en títulos que en el Antiguo Testamento parecen ser exclusivos de Dios. Lo increíble, tal y como lo plantea la fuente, es que Jesús los utiliza para sí mismo en el Nuevo Testamento. La lógica es bastante directa. Si solo Dios puede llevar estos títulos, ¿qué nos está diciendo Jesús cuando los reclama como propios? Y aquí se ve el paralelismo de una forma brutal. Tanto Jehová en Isaías como Jesús en Apocalipsis se autodenominan el primero y el último. Durante el debate se intenta argumentar que para Jesús podría significar el primero de la creación, pero Hussein lo rebate diciendo, un momento, ese no es el significado que tiene para Jehová, porque él no es un ser creado. Y por si fuera poco, el texto de Apocalipsis lo deja clarísimo. Quien habla añade la frase clave, estuve muerto y he aquí que vivo, una referencia inconfundible a su resurrección. O sea que el punto crucial aquí es que no estamos hablando de una frase cualquiera, de una expresión casual. Se presenta como un identificador único, exclusivo de la deidad. La fuente subraya que Dios se describe a sí mismo como un Dios celoso, que en el propio Isaías dice, antes de mí no fue formado ningún Dios, ni lo será jamás. Por lo tanto, el argumento es que si Jesús usa este título, no se está comparando con Dios, se está identificando como Dios. El segundo título que sale a la palestra es el Gibor, que se traduce como Dios fuerte. Isaías 9:6 lo usa para describir al Mesías que ha de venir. Y aquí viene lo bueno. El argumento es que ese mismo título en hebreo se usa para referirse a Jehová solo un capítulo después. Aunque en el debate se sugiere que, para Jesús, podría ser un título más bien simbólico, se señala que en el resto de la Biblia el Gibor se reserva casi exclusivamente para Dios, lo que hace que la conexión sea, pues muy potente. Y aquí es donde el debate sube de revoluciones. La cosa se pone seria, porque pasamos de hablar de títulos compartidos a lo que la fuente considera la afirmación más directa de divinidad, el uso del nombre personal de Dios, el que le reveló a Moisés. El contexto en el Evangelio de Juan es de una tensión máxima, una confrontación cara a cara entre Jesús y los líderes religiosos de su tiempo. Para preparar el terreno, la fuente nos hace una pregunta clave sobre la propia historia bíblica. No se enfoca solo en qué dijo Jesús, sino en lo que pasó inmediatamente después. La reacción de la gente fue violentísima. Y nos hace pensar, ¿por qué? ¿Por qué de repente se agachan a coger piedras para lapidarle? La reacción de la multitud, se sugiere, es una prueba fundamental para entender el verdadero peso de las palabras de Jesús. Y esto es el corazón del argumento. En Éxodo, en un momento sagrado, Dios le revela a Moisés su nombre del pacto, Yo soy. No es un título, es su nombre. Y ahora vamos a Juan. En el clímax de la discusión, Jesús no dice, antes que Abraham yo ya era o yo ya existía. No, usa la fórmula exacta, yo soy. Según el argumento, con esto no solo está describiendo su existencia eterna, sino que está reclamando para sí el nombre divino de Yahvé, una bomba teológica. La conexión que se hace es directa. La prueba del algodón es la reacción de la gente. No lo interpretaron como una forma poética de hablar, no. Lo entendieron como la peor blasfemia posible. Un hombre haciéndose igual a Dios, usando el nombre sagrado. Y según la ley de Moisés, la blasfemia se pagaba con la lapidación. Por eso cogieron las piedras. Su reacción es la prueba del delito que ellos creyeron ver.
Justo después de presentar estos dos argumentos de tanto peso, el debate da un giro. Y se acaba. Las testigos de Jehová deciden irse de repente. Y es aquí donde el narrador de la fuente se detiene y ofrece un análisis que va más allá de la Biblia, para meterse en la psicología y la sociología del grupo. Intenta buscar una explicación a por qué la conversación se cortó en seco. El análisis cambia de marcha. Pasa de la teología a la psicología, y lo que sugiere es que quizá ya no se trata de refutar los argumentos, sino de que hay una especie de barrera emocional. La reacción ya no es un contraargumento, sino una incomodidad palpable, que se resume en un «no lo veo así», incluso con la evidencia justo delante de los ojos. Y esa posible barrera emocional, según la fuente, tiene un nombre muy concreto, la práctica de la expulsión. Se define como un auténtico ostracismo social. Si una persona decide irse de la organización o la expulsan por contradecir sus doctrinas, todos los demás miembros, y esto incluye a padres, hijos, hermanos, tienen la orden estricta de cortar cualquier tipo de contacto. Esto lo pone todo en perspectiva, ¿verdad? El coste personal de cambiar de opinión puede ser catastrófico. No es solo admitir un error teológico, es enfrentarse a la posibilidad de perder a tu familia, a tus amigos de toda la vida, a todo tu mundo. Y esa presión, según este análisis, puede ser un factor muchísimo más poderoso que cualquier argumento bíblico, por muy claro que parezca. Venga, vamos a ir cerrando y a ver cómo se ata todo esto. La fuente termina resumiendo todo el caso que presentó Hussein en 3 puntos clave muy fáciles de recordar. Son básicamente la esencia de los argumentos bíblicos que hemos estado viendo. Estos 3 puntos resumen la evidencia central de forma muy clara. Primero, Jesús usa el título exclusivo de Dios, el primero y el último. Segundo, reclama para sí el nombre personal y sagrado de Dios, Yo Soy. Y tercero, cumple la profecía de Isaías que dice que se le llamará Dios fuerte, es decir, el Gibor. Juntos, estos 3 puntos forman el núcleo del caso bíblico que se presentó en el debate. Y esto nos deja con una reflexión final flotando en el aire. Porque este debate no solo muestra una tensión entre cómo se interpreta la Biblia, sino que destapa un conflicto mucho más profundo. El conflicto entre la convicción intelectual de una persona y la necesidad, tan humana, de pertenecer a un grupo. ¿Qué pesa más? Es una pregunta que, la verdad, da que pensar. Si este análisis ha parecido interesante, no hay que olvidar hacer clic y compartir esta información. Muchísimas gracias por la compañía. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un mundo mejor.